lo primero de todo, dar las gracias a toda la gente que nos sigue en redes sociales, YouTube, etcétera. Y muchas gracias por seguirnos. Hoy para mí es un honor poder entrevistar a una de las grandes actrices más emergentes a nivel internacional. Ella es Alexandra Prokhorova. ¿Lo he dicho bien? Sí, perfectamente, Alexandra Prokhorova. Muchísimas gracias, Fran. Muchas gracias por invitarme. Que gracias a ti, pero lo que me gustaría saber es cómo empezó tu primer contacto con el mundo del teatro o la actuación. Pues la primera vez que tuve contacto con el teatro fue de muy pequeñita, creo que fue en torno a los 3 años, porque en el preescolar en el que estaba, en el parvulitos en el que estaba, hacíamos muchas cosas de arte, interpretación, danza, música. Y me acuerdo bueno, en una de las obras que representamos, la primera para mí, me llevaron a un sitio donde pues teníamos que preparar el vestuario y nos reuníamos pues como con la gente de vestuario para que nos tomara medidas y demás. Y recuerdo que había unas cabezas de papel maché de animales que recuerdo que me impresionaron muchísimo y en ese momento me di cuenta de que podía hacer esto en el resto de mi vida. Me gustaba muchísimo bailar, me gustaba mucho meterme en papeles que fueran pues, de lo más diferente. Hacíamos un montón de espectáculos bailados, o sea, eran como teatros, pero también incluía danza. Era una cosa que era lo de mayor disfrute a mí. O sea, eran los momentos que yo más disfrutaba. Y crecía, claro. Y bueno, pues de ahí, poco a poco, fueron apareciendo otras obritas y cuando me mudé aquí a España, pues continué mi formación en arte dramático. Ya una vez que estaba en la universidad, hubo un lapso de tiempo en el cual pues me distancié un poquito de esto y desde que lo he retomado, pues no lo he dejado. ¿Y para ti qué importancia tiene la dramaturgia? Para mí es absolutamente imprescindible, es mi manera de respirar. Necesito la interpretación y todo el proceso que conlleva para poder expresarme, para poder crecer, para poder desarrollar yo como persona, porque es un canal a través del cual yo me conozco más y me relaciono con el mundo. No lo veo simplemente como un oficio, porque al fin y al cabo eh, todo el mundo sabe que para dedicarte a la interpretación, pues tienes que buscártelas para poder vivir, ya que hay muy poca gente que solamente vive de la interpretación. Pero yo sé que es algo sin lo cual no podría vivir. Es una cosa que para mí es sumamente imprescindible. ¿Y qué importancia tiene para ti la psicología del personaje? Pues considero que la psicología que hay detrás del personaje es vital, puesto que si no ahondas en quién es el personaje, si no investigas cómo piensa, si no investigas de dónde viene, a dónde va, eh, es imposible hacer un personaje que realmente respire. Es imposible hacer un personaje que camine y tenga su propia manera de ser, porque mm, no se trata simplemente de representar un guión o unas palabras, unas frases, es que tienes que buscar una personalidad diferente que tiene que hablar a través de ti. Si tú no indagas qué tipo de personaje es, qué tipo de persona es la que está hablando, no, simplemente vas a ser tú diciendo un texto, no va a ser otra cosa, no va a ser otra persona hablando a través de ti, se va a mover igual que tú, va a mirar igual que tú, va a interactuar igual que tú y ya es un personaje creado por ti, que es el tu día a día, no es un trabajo de actor, es simplemente tú haciendo otra cosa. Pero claro, pero muchas veces digamos que eso lo creas tú desde tu imaginación y también cuando en el mismo guión no te habla del pasado del personaje, imagino que eso tú lo tienes que construir por tu cuenta.
Efectivamente, siempre tienes que hacer ese análisis de texto y esa construcción del personaje, esa construcción de todos los hechos que le rodean a esa persona hasta el momento en el que llegó al momento en el que tú estás en el texto. Te lo den o no te lo den, siempre tienes que tú inventártelo, sí, y desarrollar a raíz de lo que tú sacas del texto todas esas circunstancias que están rodeando al personaje, que pueden coincidir con lo que después el director plantea o pueden no coincidir. Pero siempre tienen que estar. En el caso de que no coincida con lo que después el director te plantee, porque él tiene su visión o porque sabe mejor que tú lo que el guionista ha querido transmitir o plantear, pues no pasa nada. Tú ya tienes ese trabajo hecho que hace que el personaje tenga volumen, tenga algo real y sólido sobre lo que apoyar. No pasa nada, lo puedes reconvertir y en ti está digamos, ligar todo ese trabajo que tú has hecho para ti al respecto de ese personaje, esas circunstancias y ligarlo a lo que la visión del director o es la visión del guionista o es la visión de lo que quieren de ese personaje. Pero es muy importante que tú tengas una base. Si tú vienes sin nada y de pronto empiezas a crear a trompicones o como puedas lo que el director te plantea el día que tú llegas, si es un rodaje, estás vendido, porque vas a hacer un personaje completamente plano. A lo mejor tú tienes muy buenas eh, dotes de creación en ese momento, pero igual tú tienes que ensayar y plantear ese personaje desde ti, ver cómo investigar, llevar un trabajo de investigación de cómo ese personaje va a hablar con lo que a ti te están planteando. Si tú vienes y el primer día solamente tienes una toma, imagínate, o solamente tienes un día de rodaje y ese mismo día tú conoces las circunstancias del personaje y quién es que dime tú qué es lo que vas a hacer si no has hecho un trabajo previo. Tienes que Y, hacerlo, aunque tengas una frase. pero imagino también ocurre con los arcos de transformación. Por supuesto, exactamente igual. Si es lo que, a ver si he entendido tu pregunta. Con el arco del personaje, quieres Del decir, ¿no? personaje, sí. Claro que sí, por supuesto. Es que exactamente lo mismo. Si tú eh, ya has hecho un análisis y ya te has creado un personaje, puedes hacer ese arco. Si, aunque sea otra cosa lo que te está planteando el director, ese arco no deja de existir. Simplemente tienes que modularlo y acoplarlo a la visión de la otra persona o ver tú cómo lo transformas. Pero es que porque tú te hayas inventado otra cosa, el arco no desaparece. El arco es el que es el de la Pero historia, claro, pero es ¿cómo el hace de guión. que vaya poco a poco evolucionando el arco? Ah, eh, bueno, Pero ahí está. sin que sea tan directamente ya desde arriba, sino que vaya evolucionando ese arco poco a poco, increciendo. Bueno, eso es el momento a momento del personaje. Tienes que analizar, ver y, y cuando haces tuyo el personaje es todo mucho más fácil. Pero bueno, de todas formas, todo el análisis del guión te ayuda a hacer un arco realista y, digamos, sí, realista del personaje, porque al final todas las palabras que hay en un guión, todas las cosas que a ti que tú sustraes del texto, todo te lo está dando. Simplemente analizar de qué manera a ti las palabras te afectan, de qué manera esta persona las percibe, qué es lo que le pasa con cada una de las circunstancias que están escritas en el texto, por qué hay una coma donde hay una coma, por qué hay una exclamación donde hay una exclamación. Todo es importante en el texto. Y los guionistas no escriben las cosas porque sí, todo está dado en el texto. Entonces, simplemente tienes que estar muy atento y no pasar por encima de lo que está escrito, que muchas veces tendemos a hacer lo que ya conocemos, a basarnos en nuestro propio personaje, el que nosotros adaptamos en la vida para hacer lo que es fácil. Fácil, entiéndeme cuando digo fácil. Para, digamos, hacer lo que es más conocido para nosotros, lo que es más conocido para el personaje que nosotros vivimos en el día a día.
Pero lo interesante no está ahí, lo interesante precisamente está detrás de lo que pasa que está más lejos de ti. Y ahí es donde entra tu picardía a la hora de ver el texto con ojos diferentes, que tú te tienes que abstraer completamente de lo que eres tú. Evidentemente, todo se va a basar en las experiencias que tú conoces, directa o indirectamente. Pero lo interesante está en precisamente ver cómo esa persona que tú estás creando es la que interpreta todo eso que le está pasando, no tú como yo, Alexandra, o tú como Fran, ¿sí me entiendes? Entonces, ahí es donde tú tienes que ver qué me pasa como esa persona que está en el texto, qué me pasa a mí cuando hay alguien que me está mirando de esa manera o como hay alguien que me está hablando de esa manera. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que traigo yo? De dónde vengo? Y por qué me está afectando en ese momento? ¿Cómo me está afectando? A lo mejor a mí, Alexandra, no me afecta, pero a Vanessa sí que le está afectando. ¿Entiendes? ¿Y qué es lo primero que hace a la hora de leerte un guión por primera vez? Bueno, lo primero, cuando tengo un guión nuevo en mis manos, me lo leo completamente neutro. O sea, los guiones, claro, te los tienes que leer 50 veces, 50.000 veces. Me lo leo, la siguiente vez subrayo todas mis partes, después le pongo atención a qué es lo que, o sea, de dónde, qué es lo que le está pasando al personaje en ese momento cuando está hablando y cuando cada vez voy irradiando más. Llega un momento en el cual, eso simplemente cuando hago lectura, pero llega un momento en el cual me siento y empiezo a desarrollar el personaje, quién es ese personaje, de dónde viene, quiénes son sus padres, cuáles son sus circunstancias, qué tipo de carácter tiene, qué es lo que le pasa. Porque si tiene algún tipo de característica física que le afecta a nivel emocional o a nivel psíquico, ¿qué es lo que le pasa? ¿Psicológicamente es una persona sana o tiene algún tipo de trauma que le viene por alguna historia que ha vivido? ¿Qué es lo que le pasa? Y vas desarrollando todo eso. Entonces, pues con todo eso, teniendo eso en cuenta, ya haces otra lectura y ya habiendo destacado ciertas cositas, haces otra lectura con eso. Y ya después empiezas a hacer las lecturas pertinentes, destacando momentos, destacando cuáles son los impulsos en del personaje en las frases, en los momentos, en los silencios, que importantes son los silencios también. En silencio pasa todo, Fran, todo. ¿Y, Ahí tienes que sentir que el personaje piensa. y cómo te prepara ese personaje? Antes del rodaje. Ensayo y error. Ensayando, 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 ensayando. O sea, es que no hay otra. Tienes que, evidentemente, saberte el texto como el Padre Nuestro para que tú te despiertes a las 3 de la madrugada y te sepas el texto. De hecho, a mí me pasa que yo muchas veces, antes de un rodaje, antes me pasaba mucho, ahora menos porque claro, pues con el tiempo también uno se hace sus trucos, ¿no? Pero antes me ponía muy nerviosa y me pasaba que dormía y aún durmiendo es como que seguía repasando texto. O sea, tienes que sabértelo al dedillo, porque como te pongas nervioso, porque hay muchísimos estímulos en un rodaje. Y bueno, en el teatro ya ni te cuento, porque en el teatro no tenemos corte. Pero en un rodaje ten en cuenta que es muy caro, en primer lugar, porque cada segundo es carísimo rodar. Y en segundo lugar, es que hay una cantidad de estímulos, una cantidad de personas, una cantidad de ruido, que si tú no tienes el texto súper mega bien aprendido, como el Padre Nuestro, te vas a distraer, te vas a poner nervioso, te vas a trabar. Y eso va a ir haciendo una bola que no te va a permitir estar en el momento a momento, no te va a permitir estar relajado, que es lo que más necesitas para poder vivir ese personaje. Vas a estar como con un pie dentro, con un pie fuera y no lo vas a disfrutar. Y se nota mucho cuando un actor no disfruta. Es muy necesario disfrutar y jugarlo y tener esa libertad, que si tú no te has preparado previamente, pues no lo vas a tener.
¿Y utiliza algún método a la hora de interpretar tanto en teatro o en cine? Bueno, a ver, depende de qué es lo que se requiera en cada ocasión. Yo soy muy partidaria del naturalismo y de hacer las cosas lo más reales posible para que yo me lo pueda creer, ¿sabes? No soy una actriz de exageración y de hacer las cosas excesivamente marcadas, ¿sabes? A mí me gusta lo sutil. No sé si es lo que me estás preguntando o si, si recurro a algún tipo de método como método Chavac Exactamente, de eso. Vale, pues en ese caso sí, yo soy muy meticulosa y me gusta mucho combinar técnicas. En el caso mm, de que esté creando el personaje, me gusta hacerlo desde la corporalidad. Necesito que todas las cosas pasen por el cuerpo primero. Es decir, que no surja de la mente, sino que cuando preparo algo, que venga de una experiencia corpórea que es de donde nace. Eso es como cuando preparas el personaje en sus inicios, cuando empiezas a ensayar en los inicios. Evidentemente, cuando estás ya trabajando en el escenario o estás trabajando en la cámara, está todo tan preparado, ¿sabes? Está todo tan ensayado que eso tarda décimas de segundo en surgir, pero es algo que está previamente hecho en casa. mm, Pasito a pasito, poquito a poquito, de dónde me sale esta emoción, cómo recurro a esto, a través de dónde me surge, por dónde me pasa, por qué partes del cuerpo me pasa. Y en el caso de preparación de análisis, pues sí, me gusta mucho la técnica Chavac, por ejemplo, para analizar todas las circunstancias del personaje y la psicología del personaje y análisis de texto y todos los piquitos de cuál es el momento de reacción del personaje, qué le hace, digamos, explotar en ese momento. Sí. Y claro, pero una curiosidad, ¿alguna vez has estado rodando, interpretando un personaje en un momento dramático y has tirado que tirar de esa carga emocional, ese dolor que tiene para sacar esa emoción? ¿El dolor del personaje o el dolor El dolor que yo tuyo. haya conocido en algún momento? Algún momento para No, sacar. no, Intenta no lo he hecho antes, nunca. prefiere antes jugar con la imaginación. Es que, ¿sabes qué pasa? Yo no soy partidaria de recurrir a, a- Eso a es el método, momentos de eso es el dolor método de emocional. Stanislavski o qué? No, no exactamente, todo lo contrario, porque Stanislavski no estaba, no recurría de esa manera. Es verdad que recurría a experiencias Exactamente. em, a experiencias que tú hayas vivido, ya sean traumáticas o no traumáticas, pero no necesitaba que tú constantemente recurrieras a eso para llorar, por ejemplo, porque es que eso te desgasta. Es todo lo contrario. Y yo no soy partidaria de hacer esto. O sea, sé que hay muchas escuelas que sí y que lo enseñan y que lo aplican, pero a mí me parece que es un desgaste psicológico y emocional del actor tremendo, porque imagínate que tú tengas que estar todo el rato recordando a tu abuelita muerta para poder llorar, que llega un momento en que ya te destrozas emocionalmente y no es necesario. Es una cosa que es técnica. Tú tienes que tener el instrumento lo suficientemente preparado técnicamente como para no tener que recurrir a eso. Tienes que, igual que en un determinado momento te piden que rías, tienes que poder llorar en el momento en el que te lo pidan. Y no tiene que ser mediante un pensamiento que a ti te machaque o sintiendo el dolor. Es que no es así. De hecho, precisamente.
Por eso insisto en hacerlo desde el cuerpo. Eh, y hay que distinguir lo que es emocional de lo que es corpóreo. Evidentemente, cada experiencia que tú has vivido lleva aparejada una experiencia emocional que a ti te afecta y precisamente de ahí es de donde tú puedes eh, arrancar para crear esa emoción, porque todo lleva una afectación. Todas las experiencias que nosotros vivimos, esta experiencia que yo estoy viviendo contigo ahora mismo me está afectando, pero mm, tú eliges con lo que tú quieres trabajar y si tú finalmente decides trabajar con cosas que a ti te hacen daño, te vas a hacer daño como actor y como persona, trabajando con esto todos los días. Entonces, Yo, para mí, no lo considero sano. ¿y Que cómo lo cada ha- uno trabaja como con lo que a él o a ella le es más cómodo, pero creo que a la larga no resulta bueno para la salud. y Alessandra, cómo lo hace en un momento dramático conseguir llorar? Pues es que es de lo que se trata, que tú tengas el instrumento lo suficientemente entrenado como para que cuando tú lo Pero necesites, utiliza la imaginación o en ese momento te lo que tal como está no, o interpretando sea, te lo sí, crees. claro, evidentemente. Yo recurro a que yo como personaje estoy metida en ese papel, en ese momento, y a mí me sale naturalmente llorar, porque mi instrumento está preparado para hacerlo. Porque yo ya me he entrenado previamente, no para ese papel, sino que yo tengo el instrumento entrenado como para poder acceder a eso en el momento en el que yo lo necesite. Si hay un momento que es emotivo para mí, lloro. Si hay un momento triste, lloro. Si hay un momento de impotencia, pues a lo mejor me dan ganas de pegar un puñetazo o a lo mejor apretar los dientes, pero que sea desde el personaje, no desde mí, ¿sabes? No desde mi Alexander, no que el personaje sea una persona que se está reprimiendo, porque evidentemente apretar los dientes pues, es una cosa de represión, no de expresión. Pero la cosa es, independientemente de cómo tú te entrenes, en el momento en el que tú tengas que hacerlo, mm, tienes que estar entrenado. No puedes estar emulando qué es lo que sentiste en aquel momento, porque es que imagínate, o sea, hasta que tú te imagines y a ti te brote las lágrimas, que no puede ser, ya se te ha pasado medio día de rodaje. O un cuarto de hora, si es que con un cuarto de hora ya es mucho, en un cuarto de hora ya me dices tú lo que se puede rodar. Entonces, no, yo por ejemplo, cuando me ha tocado llorar, es que simplemente es estar en el momento a momento. Si tú tienes el personaje ya hecho, si tú lo tienes creado y ese personaje llora en ese momento, tú vas a llorar. ¿Cómo no vas a llorar con todo lo que le está pasando en ese momento? ¿Sabes? Y para ti, qué cualidades tiene que tener un director a la hora de dirigir un actor? Pues creo que tiene que tener mucha sensibilidad porque evidentemente los papeles que nos ha tocado representar son diferentes. Y me refiero en cuanto al director y en cuanto al actor. Tiene que ser una persona muy empática, considero yo, porque la responsabilidad de un director conlleva abarcar muchas personas a su cargo y, y creo que tiene que tener también una cierta abstracción de que en ese momento, claro, en las producciones juegan un papel muy importante pues, los ayudantes de dirección para poderles hacer filtro, pero tiene que haber una cierta abstracción de cosas que pueden suceder y no tomar las cosas en sentido personal de ellos tienen que hacer su papel de hacer que esta película salga, que se ruede lo mejor posible y, y obtener ese producto, ¿no? Obtener ese resultado. Pero que todas las cosas que pasan, digamos, si hay algún problema, que no se lo lleven al terreno personal de, es que si tú, no estoy hablando de mí, estoy hablando en general del equipo, si tú no estás, si estás creando problemas, me lo estás creando a mí. No, es que estás creando problemas en general al buen hacer de la película, a que este proyecto salga, a que...
Entonces hay que abstraerse un poco, yo creo, que lo tenemos que hacer todos, pero creo que es una cosa que es importante porque muchas veces he visto crispaciones en pocas, no han sido muchas, Pero es que muchas no. eso es malo Ha porque, habido, pero eso es malo porque cuando hay pelea en un rodaje, eso afecta al exacto, rodaje, porque afecta muchísimo el rodaje, afecta, sí, pero ya a los técnicos a todo el mundo, porque lo primero que piensa ya todo el exacto, mundo es cuando hay una pelea y hay otro día y todos los días hay pelea, ya todo el mundo lo que piensa es, exacto, uff, esto no va por buen camino. exacto, Da exacto. Yo creo que malas vibraciones. exacto. Yo lo que creo es desde mi punto de vista, creo que el director tiene que ser, digamos, como ese Buda que, que haga que todo el mundo esté tranquilo y que todo el mundo haga por querer que todo vaya en el mejor de los cursos posibles. Digamos, sé que que lo estoy planteando como una visión un poquito, No, no, no sí, lo sé, sí, sí, igual es no, un poco no, pero es pero, como tú has dicho, es como si pero fuera creo que... el capitán del barco y tiene que remar al resto del equipo y que todo Exacto. vaya en sintonía. Y aparte Exacto. veo que el director es la persona que está todo el rato tomando decisiones, tanto en el montaje, la música, en todo el arte. Ujú, exactamente, exactamente. Creo que sin la figura del director es que no es posible llevarlo a cabo. Es necesario que él esté ahí y que sea esa figura impasible, ¿sabes? Que haga que todo funcione, que no pierda los nervios. La única persona que no puede perder los nervios es el director, para mí. Porque como el director pierde los nervios, todo el equipo se tambalea. Y imagino lo que más he escuchado en tu carrera ha sido siempre el no y háblanos de ello, de lo típico, El porque no. nunca se habla, pero yo imagino que en este oficio tanto un director que quiere levantar un proyecto, vaya a tocar la puerta a una productora, a una plataforma, o en el Ujú. caso un actor que vaya a un casting, lo más normal, lo más corriente es que te digan el no. Y yo creo que también es como una parte de la profesión. Vale, pues en la realidad lo más escuchado no es que sea no. Lo más escuchado es la nada o si es que es el no, lo es por parte de los representantes, porque son ellos los que después se comunican con los directores de casting y es a ellos a los que les dicen algo, pero la mayoría de las veces no escuchas ningún tipo de respuesta, simplemente te da la callada por respuesta. Entonces, bueno, a mí lo que me ayuda es pensar que cada pruebita que nosotros grabamos está poniendo la semillita para los proyectos futuros. Si no es este proyecto, pues al menos es una oportunidad para que te vean los directores de casting, los directores de la serie o de la película que sea y también los productores que al final son los que nos dan trabajo. Entonces, si en ese caso no ha sido posible que esa semillita que nosotros hemos puesto nos dé la oportunidad de participar en ese proyecto, pues al menos a mí me ayuda a pensar que sí va a ser para el siguiente o para proyectos futuros, porque sí que nos están viendo. Y ¿qué importancia tiene para ti tener un representante? Es muy importante tener un representante porque somos muchos actores y fíjate, en comparación con la cantidad de actores que somos en España, estoy hablando de España, eh, son muy pocos los que tienen representante, o sea, a niveles relativos de cuánta gente somos. Y al final los representantes son el contacto directo con los directores de casting. Algunos tienen más o menos relación, quizás incluso fraternal con directores de casting. Entonces, siempre al final tienen algo más de posibilidades de influir en que te puedan dar una oportunidad, aunque sea para hacer una prueba de casting. Y tú nunca sabes quién te va a ver. A lo mejor el siguiente director de casting, o sea, el siguiente director de película o de serie o el siguiente productor se fija en ti y dice, es que quiero a esta persona.
veo a esta persona, independientemente del recorrido que haya tenido. A lo mejor no tiene recorrido, a lo mejor es una persona nueva en la industria, a lo mejor acaba de llegar, o a lo mejor es una persona joven, o a lo mejor es una persona mayor, pero no ha tenido la oportunidad de hacer algo así en su trayectoria. Y yo veo a esa persona para hacer este papel y quiero a esta persona. Entonces, creo que son una figura muy importante. Después, en cuanto al trabajo que desempeñan una vez que nosotros estamos dentro de la producción, también creo que es muy importante porque eh, siempre es, digamos, una voz que te respalda, es una persona que puede gestionar y ayudar a quitar, digamos, quebraderos de cabeza que se puedan presentar a lo largo de la producción, y tú poder centrarte solamente en trabajar, en crear tu personaje y no preocuparte de nada más. Por otra parte, ayuda mucho cuando tienes varios proyectos al mismo tiempo que el representante pueda hablar con diferentes productoras y pueda gestionar tus idas, tus llegadas, todo, tus honorarios, pues absolutamente todo. Entonces sí que ayuda mucho. Has rodado en numerosos cortometrajes como Alexa, que al final del mundo te pille bailando, Condena, pero para ti, ¿qué tiene que tener un cortometraje para que tú quieras participar como actriz? ¿O qué es lo que te llama la atención para querer estar dentro del cortometraje? Bueno, tiene que ser una confluencia de varias cosas. En primer lugar, tiene que ser que me llame la atención el proyecto, que sea un tema que me gustaría trabajar y que todavía no haya tenido la oportunidad de hacer. Valoro mucho el equipo que hay detrás, los medios con los que se cuentan, porque al final los cortometrajes casi nunca son remunerados. Entonces tiene que producirte algún tipo de feedback por tu trabajo. Ya que no es monetario, tiene que ser al menos que sea un producto que tú puedas utilizar o en calidad de material o que a lo mejor vaya a ser visto en festivales y que pueda tener un ruido, que para esto vuelvo a que tiene que tener un buen equipo detrás, tiene que tener unos buenos medios por lo menos para realizar el cortometraje, si no es para pagarte. Entonces, pues que tenga que tener una serie de estándares mínimos detrás, una vez que evidentemente me interese el proyecto. Y bueno, pues si es con actores con los que yo quiera trabajar también. Y has rodado muchísimas series como Valeria, Servir y Proteger, La chica del cable. ¿Qué recuerdo tiene de esta época? Bueno, en esta época, claro, es que ahí hay distintas épocas. Claro, pero tus principios en serie. Bueno, pues los principios de mi carrera, cuando hacía papeles así más pequeñitos, sentía mucho entusiasmo por cada cosita que me llegaba y creo que o sea, hacía como más cosas, aunque eran pequeñitas, de las que estoy haciendo ahora, porque ahora evidentemente, pues cualquier cosa no la hago. No estoy haciendo pequeñas partes, no estoy haciendo frases, no estoy haciendo, digamos, participaciones que sean eh, ese tipo de participaciones que yo hacía al principio. Sí, el entusiasmo es el mismo. Lo que pasa es que, claro, los proyectos, cuando tú abogas por participar en algo que sea un poquito más importante, más relevante y que aporte a tu carrera de una manera más significativa, se reducen, porque em, hay muchos más papeles de esta índole pequeñita, de frasecita o de aparición así un poquito más reducida, que papeles más relevantes y a los que se les pueda dar un poquito más de foco. Entonces, bueno, recuerdo esa época con mucho cariño, mucho entusiasmo, porque hacía como muchas cosas muy diferentes. Me entusiasmaba muchísimo por tener papeles así pequeñitos, puntuales, en diferentes series que son conocidas, pero al mismo tiempo
tenía como esa pequeña frustración de cuándo me llegará un papel grande, cuándo podré hacer algo más importante y que tenga, que pueda desarrollar ese personaje, porque a mí lo que más me gusta es la creación de personajes, poder hacer un personaje que tenga fondo, que pueda crear algo que sea más allá de mí. Y claro, cuando apareces con una frasecita, aunque tú puedas desarrollar todo eso detrás del personaje, pocas veces se acaba viendo. Se ve porque no haces un personaje en plano, pero da mucha pena y un poquito de rabia cuando no puedes desarrollarlo más. Y dices, jo, es que es un personaje muy interesante y me gustaría darle más chicha, pero es que solo tengo una frase. Entonces, claro, pues lo recuerdo con mucho cariño, pero al mismo tiempo era como, tengo muy ganas de hacer más". ¿Y cómo surge la oportunidad de trabajar en la película Latin Hitman? Bueno, pues ha sido un poquito de rebote, la verdad, porque me llamó una compañera con la que trabajé en Valeria y me dijo, mira, tengo este proyecto, lo que pasa es que no puedo por una situación familiar que me coincide y no puedo viajar a Malta para poder rodar. Si te interesa, te paso el contacto porque están buscando a alguien de tu perfil y bueno, pues lo haces. Me pasó el contacto y investigué un poco a ver qué condiciones ofrecían. Me pareció interesante, puesto que era mi primer proyecto en inglés. Y ya que estábamos en pandemia, encerrados, dije, me voy para Málaga porque tengo un salvoconducto y así por lo menos toda la experiencia va a ser nueva, ya que es un equipo de Estados Unidos, ya que el director es de Estados Unidos, ya que el proyecto es en inglés, ya que puedo salir y puedo moverme libremente e ir a rodar a un sitio donde todavía no he rodado, pues me pareció un proyecto bastante goloso e interesante. Y Después, la verdad que... ¿Cómo? imagino que tuvo que ser totalmente una experiencia. Fue una experiencia, desde luego, fue una experiencia. No fue tan, digamos, no tuvo tantos medios como los que yo esperaba que tuviera, pero fue una experiencia interesante y desde luego que me hizo crecer y también entender muchas cosas de cómo se rueda y que tienes que investigar mucho dónde te metes, a pesar de que todo pues parezca tan bonito y te den todas las cosas así como claras. Después llegas y siempre no es lo que te vas a encontrar en la producción. No, 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 es que uno tiene que investigar más, porque la verdad que fue un proyecto que fue más low cost de lo que yo pensaba. Pero bueno, yo me quedo con la Pero experiencia. yo creo que para investigar lo mejor es, antes de meterte en cualquier sitio, en cualquier sitio, pedir referencias. Claro, pero cuando es O cuando es mira, un sí, pero directamente mira y dice tú, ¿con quién has rodado? Con fulano, fulano, fulano. Vale, no os conozco, me voy a poner en contacto con ellos y les voy a preguntar. Claro, pero cuando es gente de fuera, ¿a quién le preguntas? Me refiero que cuando es In- in- gente in- de in- fuera del país, extranjera y que ha rodado a priori con in- gente de Hollywood. Alessandra, Internet. Sí, 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 y yo investigué, yo de hecho consulté, hablé con mi representante, le dije, mira, tengo ciertas dudas, ¿qué crees? ¿Hacemos esto o no? Y él me dijo, bueno, yo creo que es una experiencia y que a las malas malas, si sale mal, pues bueno, te quedas con que lo has hecho y que es el primer proyecto en inglés que tienes. Y así es lo que yo me llevo, que es mi primer proyecto en inglés y que fue una experiencia, desde luego, rodar en esas condiciones y con gente, pues al final que sí que son de la industria, pero que claro, al final es todo de fuera, la mentalidad es de fuera y que estoy rodando en un idioma que todavía no había hecho y ha sido muy divertido, la verdad, ha sido muy bueno. ¿Y cómo te prepara un casting? Pues cuando bueno, lo primero es imprimir el guión. El guión Lo sí, primero pero es cuando llega imprimir al momento del casting, ¿cómo te lo prepara? pues
¿Quieres decir presencial o es un casting que me tengo que grabar? Las dos cosas. Porque ya directamente ya parece que los castings ya se hacen ya totalmente a través de cámara, webcam o no. No, gracias a Dios, no, 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 no. Son a través de cámaras se hacen, pero Pero bueno, lo más con la usual. pandemia se puso de moda hacer los castings por videollamada o tú enviar un vídeo. Sí, sí, los tapes son lo más normal, lo más habitual de los castings. Pero bueno, todavía hay directores de casting que siguen llamándote para que tú acudas a las oficinas y que también lo han retomado después de la pandemia. Bueno, como te digo, lo primero es imprimir la separata, leerte bien el guión, analizar muy bien. Todo, todo, absolutamente todo, todo, como exactamente que cuando me preparo un personaje, exactamente lo mismo. Te analizas todo el texto, imaginas qué tipo de persona es, te haces las circunstancias y de dónde viene, a dónde va, quién es esta persona, todo. Te analizas quién es esta persona, quién es el carácter que tú vas a representar y después te machacas muy bien el texto y empiezas a ensayar. Yo te digo que para mí es fundamental ensayar, ensayar, ensayar. No solamente es texto, sino que ensayar y probar. Y si lo hago por aquí, si lo hago por allá, qué es lo que resulta más interesante para que lo vean en la prueba, qué es lo que, qué apuestas puedo hacer en cuanto a este personaje y en cuanto al texto. Porque a lo mejor me estoy ciñendo a lo literal y no es lo literal, casi nunca es lo literal. Y de hecho lo más interesante es no hacerlo literal, porque como te digo, nunca se escriben las cosas porque sí, se escriben por un motivo. Y la mayoría de las veces cuando te mandan un guión, una separata de un guión, te mandan algo para que tú muestres qué tipo de personaje es, algo de un momento muy clave y a veces algo del final de la serie o de algún momento cumbre del personaje o de la película, Vamos, que no para te... verte en diferentes Sí, momentos. pero que no te envíen el guión entero. No, 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 Entonces, no. tú te lo tienes que Eh, imaginar. Me han mandado alguna vez el guión entero para, bueno, para que yo tenga, digamos, todos los datos de lo que es el proyecto. Pero no es lo habitual. Lo habitual es que simplemente te manden un trocito, trocitos pequeñitos, o bueno, no tan pequeñitos, pero que están acotados, digamos, dentro de un sinfín de páginas y que no, que tú no puedes tener acceso a toda la información. Entonces, bueno, pues como te he dicho, ahí es donde entra todo el análisis de texto y toda la imaginación que tú le puedas poner para crear ese personaje y, claro, si tienes diferentes separatas, para que tenga lógica, que no sean personas diferentes de una separata a otra, lo que tú estás representando, que sea la misma persona, pero y que se vea continuidad, que se vea ese arco del que hemos hablado anteriormente del personaje, qué es lo que le pasa entre una separata y la otra. Y cómo es la manera o de qué manera te gusta trabajar con tus compañeros actores en el set de rodaje. Y sobre todo el tema de cómo tú en un diálogo, tú con tu personaje, cómo lo haces para que parezca de forma natural, cómo te gusta trabajar con tu compañero. Bueno, a mí me gusta trabajar siempre de la misma manera, poder hablar con la persona con la que me toca trabajar previamente, antes del rodaje, antes de llegar al set, siempre lo podemos hacer. Y si es posible, repasar un poquito antes y pasar un poquito el texto antes, sin intención ni nada, simplemente hacer italiana, repasando texto y ya una vez que estemos en el set, pues ya, según las indicaciones del director, ya ponerlo en pie. Pero que al menos pueda tener un contacto con mis compañeros, que es una cosa de agradecer y, bueno, pues poder a lo mejor hacer una lectura también con el coach que hay allí, para que nos dé un poquito las pautas de qué es lo que quieren ver
y para que nosotros podamos ver si realmente concordar, digamos, las visiones que nosotros tenemos en nuestra cabeza del personaje con lo que tienen en la producción y poder llevar todo al mejor término posible. Y ahora en la actualidad, ¿estás buscando algún tipo de personaje distinto, más dramático, comedia? Uy, yo tengo muchas ganas de hacer terror, O sea, tengo muchas ganas de hacer algo de terror. Es gracioso porque me han llegado varias propuestas de proyectos y a ver si salen adelante. Y bueno, también, por supuesto, algo de acción, porque tengo muchas ganas de hacer personajes femeninos fuertes, que luchen, que se defiendan, que puedan ser físicamente potentes y tengo muchas ganas de hacer cositas de acción. Claro, lo del terror también conlleva un poquito de acción, así que eso por ahí está ligado. Y bueno, pues a ver si sale. Porque la verdad que hacer tanto drama que no me disgusta, es una cosa que me gusta también hacer, pero, pero tengo muchas ganas de hacer cositas de acción. pues te deseo toda la mayor suerte con tus nuevos proyectos Muchísimas y, gracias, Juan. y para sí, háblanos de tus últimos proyectos, como has estado en la serie como The Moon y The From The Cool. Pues el último proyecto en el que he trabajado ha sido La Segunda Muerte, que lo hemos rodado a finales del año pasado. Es un thriller y ha sido maravilloso, ha sido con un equipo fantástico, además ha sido en el norte, que tenía muchas ganas de volver a rodar en el norte, porque rodé allí 70 Bin Ladens Hostia, y ¿verdad? bueno, le tengo muchísimo, muchísimo cariño a la gente del norte y además que es que hay una vibración como diferente cada vez que subes para el norte de España. Y bueno, en In From the Cold que me has preguntado, fue Y un Mu. proyecto, ¿perdona? Sí, sí, trabajaste la serie como Mu y In The From The Cold. In From the Cold, sí, la otra no la reconozco, no sé cuál es la que me estás diciendo. Estuviste, bueno, puede ser que estuviste una serie trabajando como algo de COVID. No, Vale, entonces, no, no, no. entonces, perdona, el IMDb está mal. Ah, ¿en el IMDb aparece algún otro proyecto mío? Sí, No, yo no he lo de Mu. trabajado en esa serie. Vamos, una serie que se llama MOOD. Mu. No, 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 Vale, no, no. pues cuéntanos Me habrán de. etiquetado, me habrán etiquetado Vale. por error. Y, Sí, no. cuéntanos in the Front de Call, cómo te fue en el rodaje y cómo fue la experiencia. Bueno, fue un rodaje muy accidentado, te puedo decir, porque tuve un accidente patinando, me hizo muchísimo daño en un brazo y lo pasé bastante mal, gracias a Dios, entre unos días de rodaje y otros días tuve tiempo de recuperarme un poco, pero cuando me hice daño, vamos, es que prácticamente no sentía ni siquiera el brazo. Entonces, al tener escenas físicas, gracias a Dios las tuve al final del rodaje y ya ahí sí que podía trabajar, pero lo pasé mal desde ese punto de vista porque no sabía si estaría o no estaría preparada para ese momento. Fue fantástico el rodaje porque pude trabajar con personas maravillosas, con grandes actores internacionales. El equipo que nos preparó también era fantástico. La productora era maravillosa. De hecho, tengo muchas ganas de volver a trabajar con ellos. Ellos tienen proyectos muy potentes aquí en España. Vamos, que fue una Y serie grande. Yo creo que es de. ¿En qué plataforma está? en Netflix, En Netflix. sí. Enhorabuena. Y muchísimas gracias. Y además, a nivel de personaje, es un personaje chulísimo que todavía no había tenido la posibilidad de explorar en España, porque por mi físico
tienden a darme papeles pues, dramáticos, como hemos comentado, papeles de personas frágiles o que son delicadas, y aquí tenía la posibilidad de hacer una máquina de matar humana. Entonces, fue maravilloso, y además la psicología que tenía el personaje también, porque era una persona muy castigada psicológicamente por la persona que la adiestró y la preparó para ser como ella era. Que no quiero destripar la serie para la gente que no la ha visto, pero es una persona que tiene una carga emocional brutal que no se ve Hostia. hasta el final de la serie. Vamos, que para ti Entonces, ese personaje fue como un caramelo, un regalo. sí, 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 completamente. Yo tenía muchísimas ganas, le estaba rezando todos los santos para que me cayera un personaje así, y fue una gran alegría. Que a pesar de lo sufrido que fue el rodaje, fue una experiencia brutal. Además, era un equipo enorme, era una inversión presupuestaria grandísima en esta producción. Y bueno, yo creo que es el equipo más grande con el que he tenido la posibilidad de trabajar. Éramos muchísimos y se veía la inyección de medios que había, o sea, era increíble. Y la posibilidad de poder trabajar también con directores como Paco Cabezas, Daniel Calpasoro, o sea, estrellas de dirección Pero era internacional. una producción Netflix a nivel España o a nivel Estadounidense. internacional. No, no, era estadounidense. Era una producción estadounidense que vino a rodar aquí a España, y contrató pues una productora de apoyo aquí en España, y contrató al equipo español aquí, pero era una producción de Hollywood que vino aquí. ¿Por qué? Porque el director situó todo el- la situación de la historia aquí en España, y por eso tuvimos la posibilidad de hacer esto. Fue fantástico, o sea, maravilloso a todos los niveles. Los escenarios son brutales. Creo que tú no has visto la serie, te recomiendo mucho que la veas. Hay unos efectos especiales increíbles. O sea, la historia es muy buena, va sobre espías, y la verdad que el elenco es fantástico, todos los actores son brutales. Es maravillosa la serie. Pues desde aquí te doy toda la felicidad por haber participado ahí y haber estado en un proyecto ya a nivel internacional. Muchísimas gracias. Y, Muchísimas gracias. y Alexandra, para terminar, ¿qué consejo daría a personas que se quieren dedicar a esta profesión? ¿Qué consejo? Formarse muy bien. En primer lugar, que no se guíen por las modas de qué escuelas están de moda, que investiguen mucho, como tú dices, investigar en internet, pedir opiniones, formarse con personas, las personas más grandes que se pueda, para poder tener una percepción de la disciplina lo más real posible, porque si tú solamente estás en una escuela, estás un poco mirando a través de una banda que te cierra los ojos, solamente vas a ver una cosa. Entonces necesitas vivir las máximas experiencias posibles, tanto a nivel formación como personal, porque todo te alimenta como persona, todo te va a dar y te va a poner un granito de arena para que tú después puedas hacer los personajes más ricos posibles. Paciencia para los noes de los que hemos hablado antes. Que no porque te digan un no significa que tú no vales. No es así. Nosotros trabajamos con nuestro instrumento, somos los únicos artistas que trabajamos, digamos, con nuestras emociones en nuestro embalaje, nuestro envoltorio, nuestro cuerpo como instrumento. Evidentemente los bailarines también, pero eh, es otra cosa. Nosotros cada vez que hacemos un casting y recibimos un no, tendemos a pensar que somos nosotros los que no valemos. No es verdad. Y hay que tener en cuenta que tenemos que pasar muchos filtros hasta llegar a recibir ese personaje, hasta decir ese sí y que somos nosotros.
Es el director de casting, es el director de la película, de la serie o del teatro, y después producción, que son los que finalmente te dicen que sí. Y el sí depende de muchos factores. Depende de un factor monetario, depende de un factor de popularidad, depende de muchísimas cosas que influyen y que no tiene que ver con tu trabajo. Y que muchas veces simplemente tiene que ver con la apariencia. Es que te vean y que vean en ti ese personaje o que no lo vean y ya está. Entonces, no hay que tomarse las cosas a personal, nunca. Y otro consejo que yo les daría a la gente que se quiere dedicar a esto es hacer todos los contactos posibles. Yo no es una cosa en la que he puesto especial atención y sí que es una cosa que es importante, porque cuanta más gente conozcas, cuanta más eh, vínculos hagas a nivel de oficio en esta Sí, profesión, más posibilidades vas a tener sí, pero también de, veo de trabajar. sí, pero yo veo que también es hacer contacto, hacer vínculos, pero que esto no es una profesión de pedir, es más una No, profesión de dar valor, ofrecer valor. por supuesto, estoy completamente de acuerdo contigo, pero no me entiendas mal, no es una cosa de que tú pidas trabajo o que todo lo contrario, o de que tú conozcas a gente para que te ofrezcan trabajo, no es así, sino que cuantas más contactos hagas, cuanta más gente te vea, más posibilidades tendrás de que la persona correcta te vea. O sea, Vale. que si tú conoces más personas, evidentemente, a lo mejor alguien diga, ay, pues yo conozco a esta persona que a ti te puede valer. Yo puedo ponerte en contacto con esta persona que a lo mejor a ti te cuadra para esto que tú estás buscando. Yo en mi caso lo he hecho con actores que yo conozco y siempre que cuando veo algo que les puede cuadrar o conozco a alguien que está buscando algo donde ellos pueden encajar, yo siempre digo, mira, conozco a esta persona. Si te cuadra, bien, si no te cuadra, pues no pasa nada, pero no es malo y no tenemos que tener miedo a que nos conozcan y a expandir nuestra red de contactos. Yo te digo, yo la verdad que no me he esforzado mucho por hacerlo y creo que sí que debería de haberlo hecho y debería de hacerlo, pero yo soy una persona que sí que he tenido en el pasado esta mentalidad de que parece que como que cuando tú quieres conocer a más gente, es como que vas con esa cosa de dame trabajo. Y no es así, y no lo tenemos que ver así, porque hay una idea ficticia metida ahí en la cabeza general que sí, que parece que como que estás buscando trabajo, pero es que en nuestro oficio nosotros tenemos que conocer gente. Nosotros somos nuestra carta de presentación, nosotros somos nuestro producto y tenemos que vendernos y tenemos que saber vendernos. Así que esto, este es un buen consejo, creo que yo les puedo dar a las personas que se quieran dedicar a esto. Y paciencia, paciencia, que esto es una carrera de fondo, que tú nunca sabes cuándo te van a ver, ni qué ojos te van a ver, ni en qué momento se va a iluminar esa bombilla que se va a posicionar sobre ti y te va a iluminar. Entonces, que no hay que perder la esperanza y que si realmente es lo que tú sientes que te hace feliz y que te nace y que te mueve, que lo persigas y que adelante con eso. Y todos los momentos en los cuales estés sin trabajo, que te busques algo en lo cual tú puedas focalizar tu creatividad. Que no te estanques en esperar a que te llamen, que te vas a frustrar mucho si no. Que muchas veces pasa y pasa un mes a lo mejor y no has tenido ni siquiera un casting o ha pasado 6 meses y no has tenido trabajo. Y no significa que vaya a ser la última vez que has trabajado. Significa que, bueno, en estos momentos pues no se ha terciado el perfil haya coincidido con la persona que está buscando, pero no significa que no vaya a pasar. Pues Alexandra, muchas gracias por aceptar la invitación y ha sido un placer poder entrevistarte y haber compartido con todos nosotros tu pasión por el mundo del teatro, dramatización y actriz. Muchísimas gracias, Fran. Ha sido un auténtico placer y me ha encantado poder compartir este ratito con vosotros. Pues muchísimas gracias.